El rostro de Miguel Tellado lo decía todo. No era la típica entrevista política a la que estaba acostumbrado, en la que una pregunta genérica se contesta con una evasiva y basta con repetir los mantras de partido para salir airoso. No. Esta vez era distinto. Esta vez enfrente tenía a Silvia Inchaurrondo, preparada, documentada y con una voluntad clara: desmontar la propaganda del Partido Popular con datos, hechos y claridad. Todo comenzó con una pregunta aparentemente simple: ¿cuál es la propuesta del Partido Popular en materia de vivienda para jóvenes? Tellado, fiel a su estilo, comenzó a hablar de libertad, de reducir impuestos, de combatir la dictadura fiscal del sanchismo. Pero no habían pasado ni 30 segundos cuando Inchaurrondo lo interrumpió con un gráfico en la mano: evolución del precio del alquiler en comunidades gobernadas por el PP frente a aquellas gobernadas por el PSOE y otras fuerzas progresistas. Las cifras eran contundentes. El aumento era casi el doble donde gobernaba la derecha. Tellado se mostró molesto. Intentó acusarla de manipulación, de usar datos incompletos. Pero Silvia no se inmutó. Tenía más gráficos. Tenía más estudios. Tenía los datos del INE, del Banco de España, de Eurostat. Y lo más importante, tenía la capacidad de articular una narrativa basada en la realidad, no en la consigna. Fue ahí cuando el tono cambió. Cuando Tellado pasó del ataque a la defensa. Porque quedó claro que no iba a poder sostener sus palabras sin que le pidieran evidencias. Y no las tenía. La periodista no buscaba espectáculo. Buscaba responsabilidad. Le preguntó por qué el PP había bloqueado en el Senado la ley de vivienda, siendo una de las demandas más urgentes de la ciudadanía. Tellado intentó derivar la conversación hacia el intervencionismo del gobierno, pero Silvia volvió a pararlo en seco. ¿Qué propone usted para que los jóvenes puedan independizarse antes de los 35 años? La pregunta era tan sencilla como demoledora. Y el silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Tellado volvió a la carga con el argumento de que la solución está en fomentar la iniciativa privada, pero entonces Silvia citó un estudio del propio Ministerio de Economía que indicaba que, sin políticas públicas activas, el mercado por sí solo tiende a expulsar a las rentas bajas y medias de los centros urbanos. Y no solo eso, mostró cómo en comunidades gobernadas por el PP el parque público de vivienda había disminuido de forma constante en la última década. La diferencia entre discurso y realidad era tan evidente que el portavoz popular no sabía dónde mirar. Pero lo más potente fue el momento en que Silvia le preguntó directamente si podía citar una sola medida del PP en materia de vivienda social que no implicara privatización o externalización. Tellado tartamudeó. Citó un plan de 2012 que nunca se implementó. Y ella, rápida, le recordó que ese plan fue derogado antes de aplicarse por falta de fondos y por la presión de los lobbies inmobiliarios. Una vez más, la verdad frente al humo. A partir de ese instante, la entrevista ya no era una entrevista. Era un examen. Y Tellado, por mucho que intentara recuperar la iniciativa, se había quedado sin respuestas. Lo que quedó en el aire no fue una victoria de Silvia por brillantez retórica. Fue algo más profundo, la demostración de que, cuando se contrasta lo que se dice con lo que se hace, la verdad se impone. Y en ese escenario, la derecha queda desnuda. El momento más comentado en redes llegó cuando Tellado, visiblemente incómodo, acusó a Inchaurrondo de actuar como portavoz del gobierno. Y ella, sin alterarse, respondió: «Estoy aquí para contrastar información. Si los datos le incomodan, no es un problema de neutralidad, es un problema de responsabilidad política». La sala se quedó en silencio. Fue la frase que lo cambió todo. Porque en ese instante, millones de espectadores entendieron que no estaban viendo una entrevista más. Estaban presenciando algo cada vez más escaso en el debate público. Una periodista que no acepta ser parte del decorado, que no disimula la mentira, que no permite que la arrogancia sustituya al argumento. Y eso, en tiempos de polarización y posverdad, es revolucionario. Mientras tanto, Tellado intentaba aferrarse al viejo relato del agravio, que los medios están controlados, que el gobierno censura, que no le dejan hablar. Pero ya era tarde. Las imágenes hablaban solas. Y las palabras que no pudo responder también. Porque en democracia, el silencio ante una pregunta clara no es prudencia. Es evasión. Ese día, en ese plató, no se ganó un debate. Se recuperó la dignidad de la información. Y se recordó, una vez más,
que el periodismo no tiene que ser neutral entre la verdad y la mentira. Tiene que estar del lado de los hechos. Silvia lo demostró. Y millones lo vieron. La cámara cambia el ángulo y recupera el gesto sereno de Silvia Inchaurrondo mientras analiza el desenlace de su confrontación con Tellado. No solo lo había dejado sin argumentos, sino que había puesto sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿quién representa realmente a los ciudadanos cuando se trata de construir soluciones y no destruirlas? Ahí está Silvia. Repite pausadamente los datos: la caída del parque público de vivienda, el aumento desproporcionado del precio del alquiler, el desmonte de instrumentos como el bono joven. Habla de cómo esas decisiones afectan a familias enteras, a jóvenes que no pueden emanciparse, a hogares que viven al límite. No lo hace para victimizar, sino para mostrar las consecuencias reales de una opción política, la que favorece a los poderosos y castiga a quienes menos tienen. Tellado ahora aparece como un náufrago, agarrado a discursos genéricos, a promesas sin cifras, a retrospección histórica sin contenido para el presente. ¿Qué plan tiene el PP para bajar el precio de los alquileres? ¿Qué reforma propone para incrementar el parque público? No hay respuesta más allá de un silencio incómodo y la reiteración de la libertad de mercado como panacea vaga. Eso convence a pocos cuando alguien les recuerda que la vivienda también es un derecho, y un techo es mucho más que un bien económico. La periodista, con voz más suave pero firme, pasa entonces al capítulo de la dignidad del debate. Alude a la responsabilidad de quienes ocupan un escaño y tienen acceso a toda la información oficial. No es suficiente hablar bonito cuando en la ejecución solo queda vacío. Y al mencionar esa brecha, amplifica la pregunta sobre la función del Parlamento: ¿servimos a la gente o a una fachada de promesas? La sala responde con un silencio expectante. Cada diputado sabe que estas preguntas no son retóricas. Se quedan ahí, flotando. En los móviles, en redes, en las conversaciones junto a cafeteras parlamentarias. Porque los temas que se tratan con datos reales golpean más que los discursos ensayados. Y justo cuando Tellado cree recuperar la palabra para hablar de respeto a la iniciativa privada, Silvia lo vuelve a parar. Saca una hoja impresa, un informe de un instituto independiente donde se analiza la relación entre la fiscalidad y el bienestar juvenil en la vivienda. Todas esas ventajas fiscales que proponen ustedes, dice, no servirán si no existen viviendas asequibles. El dinero no soluciona nada si el bien sobre el que se aplica ese dinero está fuera de precio. Es el momento en que el sistema informativo se enciende. Cámaras enfocan a ambos, la periodista hace un gesto mínimo como de despedida al informe, y el espectador comprende que esa hoja es mucho más que papel. Es una prueba de que la política puede y debe evidenciar sus efectos reales, no solo en la abstracción de los debates. Desde la bancada de la izquierda, asienten, desde el centro, algunos rostros mudos. En la del PP, se nota el desconcierto. El discurso emotivo, la admiración por la juventud, las promesas de reforma en marcha se desmoronan cuando se impone la pregunta: ¿una reforma qué y para qué gente? La periodista remata con un mensaje que se convertirá en viral: usted puede seguir hablando de ideología. Yo hablaré siempre de la vida real. Porque ahí es donde los derechos se cumplen o se niegan. Y hoy, en este Congreso, han vuelto a negar el acceso a la vivienda a miles de jóvenes. Esa frase puede marcar un cambio, de puertas adentro, en la transmisión institucional, y fuera, en la percepción ciudadana. Tellado ya no sabe si responder con técnicas de orador o si simplemente dejar pasar el tema. Y ella, frente a él, repite con mirada fija: aquí seguiremos evidenciando. Aquí seguiremos confrontando lo que se dice con lo que se hace. El mensaje no necesita más. Porque en política, donde muchos hablan sin comprometerse, quien trae datos está trazando una línea roja. El debate concluye, pero no se cierra. Silvia ha instalado un mecanismo: preguntas con documentos, pruebas con estadísticas, política con consecuencias. Y en esa diferencia está la semilla de otra forma de informar, otra manera de hacer política. El día siguiente, las redes sociales se llenaron de fragmentos de ese enfrentamiento. No fue un titular sensacionalista lo que hizo eco, sino la nitidez de los datos, la claridad del contraste, la solvencia de una voz que no buscaba espectáculo sino justicia social. Y donde miles de personas vieron una metáfora de su propia vida: promesas vacías frente a la memoria del aumento del alquiler, la nostalgia del hogar propio, la búsqueda de un futuro digno. En ese momento,
algo cambió. Porque lo que Silvia hizo no fue solo evidenciar a uno de los portavoces más beligerantes del PP. Hizo una afirmación: el periodismo puede y debe ejercer un rol civilizador, canoso, honesto, pero rompedor. Un periodismo que no se pliega al ruido, sino que exige, que revela, que convierte los datos en escudo contra los abusos del poder. Y la política, entonces, también cambió su aspecto. Porque muchos militantes, activistas, votantes, sintieron ese pequeño estallido de esperanza, que la mejora para la mayoría no depende de un titular perfecto, ni de una campaña emotiva, ni de un influencer que repita consignas. Depende de acciones concretas, de acciones públicas, de interlocutores que no teman preguntarse y preguntar. Que miren a los ojos de quien debería gobernar y le pidan cuentas, sin agresión pero sin tregua. Por eso, tras esta intervención, se abren 3 frentes. 1. El ciudadano: participar, informarse, exigir. No basta con ver el vídeo. Hay que compartirlo. Hay que comentarlo. Hay que discutirlo con familiares y vecinos. Porque cuando la indignación encuentra la evidencia, deja de ser una emoción para convertirse en un compromiso. 2. Los partidos progresistas: articular una línea de acción clara. Que no se limite a dejar tweets, ruedas de prensa y comunicados. Que constituyan mecanismos de seguimiento ciudadano, recursos normativos, auditorías continuas. Que presenten iniciativas reales, leyes y propuestas que corrijan lo visto, que fortalezcan el parque público, que mejoren ayudas del bono joven, que fiscalicen con lupa los contratos. Y 3. Los medios: aprender de este caso. No se necesita escándalo para generar conciencia. Se necesita contexto, rigor, insistencia. Se necesita confrontar los anuncios con las cifras, las imágenes con el balance social. Y hacer periodismo de impacto, no de ruido, no de contamos hasta 5, sino de enseñamos el sistema y sus consecuencias. La frase de Silvia: usted puede hablar de ideología, yo hablaré de vida real, no fue solo un golpe retórico. Fue un llamado a la sustancia. A reconocer que la política no es un ring, sino un compromiso. A entender que decir libertad de mercado no sirve si nadie puede ejercerla. A exigir que la palabra, cuando se pronuncia en el hemiciclo, tenga el peso de quien protege derechos, no el eco de quien defiende privilegios. Y por eso esta intervención no será efímera. Porque abrió una grieta importante, la grieta de la realidad frente al relato. La grieta por la que pueden colarse las políticas progresistas si se apoyan en la verdad. Si se atreven a actuar con datos. Si no dejan que el espectáculo marque la agenda, sino que marquen la agenda los hechos. Hoy, más que nunca, necesitamos esa forma de hacer política. Una política con memoria, con balance, con lectura crítica del pasado. Con ambición para el presente y responsabilidad con el futuro. Una política donde cada número, cada gráfico, cada informe, tenga detrás personas. Personas con historias, con sueños, con limitaciones. Y donde esas personas vuelvan a verse reconocidas en los espacios de poder. Porque al final, una democracia se sostiene no solo por sus instituciones, sino por la capacidad de sus ciudadanos de ver reflejado su presente en el debate público. De decidir con información, no con eslogans. De participar con herramientas, no con hashtags vacíos. De creer de nuevo en el oficio político, no en la farándula. Y ahí es donde Silvia sentó precedente. Demostró que se puede interpelar con firmeza, interpelar con respeto, interpelar con argumentos. Que se puede poner en evidencia a un interlocutor muy preparado para el ataque verbal, pero que apenas sabe cuando se enfrenta a la realidad. Hoy la tarea no termina. Hoy la tarea continúa, con cada intervención, con cada parlamento, con cada conversación. Pero esta vez al otro lado está la palabra sustentada con pruebas. Y eso marca la diferencia. Eso invita a la esperanza. Eso nos pone a todos un reto: seguir exigiendo, seguir profundizando, seguir reconstruyendo la confianza en lo público. Porque si esta sociedad está dispuesta a aprender de ese momento, apreciar ese estilo, exigir ese compromiso, entonces estaremos un poco más cerca de una política digna. Una política que no se rinde al ruido, que no se doblega ante el espectáculo, que mira al futuro con datos y soluciones. Y ese futuro ha empezado ya.